Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro rinconcito de YouTube. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje que para mí es un auténtico tesoro, un tesoro lleno de recuerdos que me hacen sonreír solo de pensarlo. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que estoy segura resuenan en los corazones de muchos de ustedes. Pero no vamos a quedarnos solo en lo superficial, no. Vamos a bucear un poquito más profundo, a desgranar esos momentos que se quedaron grabados a fuego, esos instantes que para mí se han convertido en mis recuerdos más preciados. Si les intriga este viaje al pasado, a las historias que nos enamoraron, quédense conmigo, y no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse nada de lo que compartimos aquí. La aventura de Demet Özdemir y Can Yaman en nuestras pantallas comenzó, para la mayoría de nosotros, con el inolvidable Erkenzikuş. ¿Se acuerdan de esa chispa? Esa conexión casi eléctrica que se sentía en la pantalla cada vez que Demet y Can aparecían juntos. Para mí, ese fue el punto de partida, el momento en que la magia empezó a tejerse. No se trataba solo de dos actores interpretando a unos personajes, se trataba de una química tan palpable, tan real, que traspasaba la pantalla y nos llegaba directamente al alma. Recuerdo la primera vez que vi a Sanem y a Can Divit, bueno, fue como un torbellino. La forma en que se miraban, las sonrisas tímidas, las discusiones llenas de pasión, todo era tan auténtico. Y eso, mis amigos, es algo difícil de conseguir en el mundo de la actuación. Pienso en todas esas escenas que se convirtieron en icónicas. El primer encuentro o la tensión que se palpaba en el aire, la forma en que Can Yaman, con esa mirada intensa, podía derretir a cualquiera, y como Demet Özdemir, con su dulzura y su energía, le hacía frente con una naturalidad pasmosa. Me viene a la mente especialmente una escena, no recuerdo el capítulo exacto, pero era una de esas en las que ellos dos estaban solos, quizás bajo la luz de la luna, y él le confesaba algo que iba más allá de la trama. La forma en que Demet reaccionaba, con esos ojos enormes llenos de sentimiento, era pura poesía. Era como si estuviera viviendo cada palabra, cada emoción. Y yo, viéndola desde mi sofá, sentía exactamente lo mismo. Es que ellos nos hacían partícipes de su historia, nos invitaban a creer en ese amor de cuento de hadas. La serie en sí misma se convirtió en un fenómeno. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo exitoso y aparentemente mujeriego, era el caldo de cultivo perfecto para el romance, el drama y la comedia. Pero lo que elevó Erkenzikuş de una simple telenovela a un fenómeno internacional fue sin duda, la química insuperable entre Demet y Can. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus cuerpos reaccionaban el uno al otro en pantalla, todo gritaba autenticidad. Era como si estuvieran viviendo su propio romance a través de sus personajes, y esa energía se contagió a todos nosotros. No solo fue la pantalla, ¿verdad? Esa conexión que vimos en la ficción parecía extenderse a la vida real, al menos en esos primeros momentos. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, se notaba esa complicidad, esa alegría genuina de estar juntos. Recuerdo un evento en particular, creo que fue la presentación de la serie, donde ambos estaban radiantes, compartiendo anécdotas y riendo abiertamente. Había una frescura, una espontaneidad que enamoraba. No parecían estar forzando nada, simplemente disfrutando del momento y de la compañía mutua. Y esas imágenes, esas sonrisas sinceras, se quedaron guardadas en mi memoria como pequeños destellos de felicidad. Eran momentos que para los fans alimentaban la esperanza de que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino algo más profundo. Para mí uno de los aspectos más fascinantes de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es cómo lograron crear un fenómeno cultural. No solo conquistaron Turquía, sino que se convirtieron en estrellas a nivel internacional. Sus personajes Sanem y Can se volvieron nombres conocidos en hogares de todo el mundo y sus fans, como nosotros, nos involucramos de una manera muy profunda. Nos preocupábamos por ellos, celebrábamos sus éxitos, y sí, también sentíamos esa melancolía cuando las cosas no salían como esperábamos. Esa intensidad con la que vivimos sus historias es, sin duda, un recuerdo preciado en sí mismo. La popularidad de Erkenzikuş fue tal que rompió récords de audiencia y generó un fervor sin precedentes. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes de fans. Cada nuevo episodio era un evento, y la anticipación por ver qué pasaría entre Sanem y Can mantenía a millones de espectadores al borde de sus asientos. Era más que una serie,
era una experiencia compartida. Nos unió en una comunidad global de admiradores que compartían la misma pasión por esta historia y por sus protagonistas. Me pregunto cuántas horas hemos pasado frente a la pantalla, analizando cada mirada, cada gesto. ¿Cuántos debates habremos tenido con amigos o en foros sobre su química? Esa comunidad que se formó alrededor de ellos, esa pasión compartida, es algo que también valoro mucho. Nos unió un interés común, una admiración por el talento y la conexión que transmitían. Y creo que es importante reconocer ese poder que tienen los artistas de crear lazos entre personas que, de otra manera, quizás nunca se hubieran conocido. Pero, ¿qué hay de los recuerdos individuales de ellos, de Demet y Can, más allá de la pareja que formaron en la ficción? Demet Özdemir siempre ha sido para mí un símbolo de dulzura y determinación. Recuerdo sus inicios, su evolución como actriz, y siempre ha mantenido esa esencia que la hace tan especial. Su risa, su expresividad, la forma en que encarna sus personajes, todo ello ha ido construyendo una carrera admirable. Desde sus primeros papeles, se veía en ella un talento natural y una capacidad para conectar con el público. Y cuando se la veía junto a Can, esa luz que emanaba de ella se potenciaba, se veía feliz, radiante. Sus papeles antes y después de Erkenzicus demuestran su versatilidad y su dedicación a su arte, pero es innegable que el personaje de Sanem y la dinámica con Can le dieron un impulso inmenso a su carrera internacional. Can Yaman, por su parte, tiene esa presencia arrolladora, ese carisma que lo ha llevado a conquistar corazones allá donde va. Su energía en pantalla es contagiosa, y esa intensidad con la que interpreta a sus personajes es algo que no deja indiferente. En su etapa junto a Demet, esa intensidad se veía matizada por una ternura que, insisto, nos cautivó a todos. Can tiene una forma de actuar que fusiona la fuerza con la vulnerabilidad, creando personajes complejos y cautivadores. Su físico, su voz, su mirada, todo contribuye a crear un aura de estrella, y en Erkenzicus supo canalizar esa energía para darle vida a un Can Divid que se convirtió en un arquetipo de galán moderno, pero con un corazón que aprendimos a amar. Y luego están esos momentos que son un poco más agridulces, ¿verdad? Porque la vida real, a diferencia de las telenovelas, no siempre tiene finales de cuento de hadas. Cuando la relación pública entre Demet y Can llegó a su fin, hubo un eco de decepción entre muchos de nosotros. Es natural, supongo, cuando te encariñas tanto con una pareja, ya sea real o ficticia, y ves que su camino se separa. Vimos cómo las especulaciones, la presión mediática y las diferencias individuales empezaron a pesar en su relación. Fue un recordatorio de que, a pesar de la increíble química que compartían, seguían siendo dos personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. La forma en que se desarrolló su relación fuera de pantalla fue objeto de constante escrutinio. Al principio, la discreción y la complicidad alimentaron los rumores de un romance. Luego la confirmación, las apariciones públicas más explícitas y finalmente la ruptura, que dejó a muchos fans con un sentimiento de vacío. Fue un proceso que, aunque doloroso para ellos, también se convirtió en parte de la narrativa que los rodeaba. Para nosotros como espectadores, fue un recordatorio de que la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y que las estrellas, a pesar de su brillo, también experimentan las complejidades de la vida. Pero incluso en esos momentos, para mí, los recuerdos de lo bueno que vivimos juntos como espectadores siguen siendo valiosos. Son parte de nuestra propia historia, de los momentos de entretenimiento y conexión que nos brindaron. La serie terminó, su relación pública llegó a su fin, pero el impacto que tuvieron en nuestras vidas como espectadores perdura. Son esos fragmentos de alegría, de emoción, de esperanza que nos regalaron los que atesoro. Pienso en la importancia de las historias que elegimos seguir. Las historias de amor, de superación, de amistad, nos nutren, nos inspiran, y a veces, nos dejan huella. Y la historia de Demet y Can, tanto en pantalla como fuera de ella, fue una de esas historias que nos mantuvieron pegados a la pantalla, con el corazón en un puño, suspirando y soñando. Nos recordaron la magia de enamorarse, la intensidad de las pasiones, y la belleza de encontrar a alguien que te entienda y te complemente. Para mí, los recuerdos más preciados que guardo de Demet Özdemir y Can Yaman no son solo las escenas románticas, sino la forma en que lograron hacernos sentir. Me hicieron reír, me hicieron suspirar, me hicieron creer por un momento en la magia del amor verdadero. Me recordaron la importancia de la conexión humana, de la química que puede surgir entre dos personas, y del poder de una historia bien contada.
Son fragmentos de mi propio viaje como espectadora, momentos que he elegido atesorar porque me brindaron alegría, emoción y un escape de la rutina. Cada vez que vuelvo a ver alguna escena de Erkencicus, siento esa calidez, esa nostalgia, y me transporto de nuevo a esos momentos en los que la pantalla cobraba vida de una manera tan especial. La influencia de Demet y Can trascendió las froncones de la serie. Se convirtieron en referentes de estilo, en embajadores de la cultura turca y en ídolos para una generación. Sus nombres se asociaron no solo con el romance, sino también con el éxito, la ambición y la capacidad de romper barreras. Verlos crecer profesionalmente tanto individualmente como en su etapa compartida, ha sido una parte interesante de seguir sus carreras. Espero que este viaje por nuestros recuerdos haya sido tan especial para ustedes como lo ha sido para mí. Hemos recordado la chispa inicial, la intensidad de sus personajes, esa conexión que parecía real, y el fenómeno que crearon juntos. Hemos visto cómo las historias que seguimos pueden dejar una marca, y cómo incluso cuando los caminos se separan, los buenos momentos permanecen. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. De verdad me encanta compartir estos pensamientos con todos ustedes. Me emociona recordar cómo una serie y dos actores talentosos pudieron crear un impacto tan grande y unificar a tantos fans alrededor del mundo. Son esos momentos de conexión, de pasión compartida, lo que hace que sea tan gratificante ser parte de una comunidad como esta. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Cuáles son sus recuerdos más preciados de Demet y Can? ¿Qué escenas los marcaron especialmente? ¿Hubo algún momento particular que les hiciera suspirar o sentir mariposas en el estómago? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y charlar con ustedes. Me fascina saber cómo vivieron ustedes esta historia y qué significó para ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa conexión y esa nostalgia conmigo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir estas experiencias con ustedes. Compártanlo con sus amigos que también son fans, para que más gente pueda revivir estos momentos y se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y ayúdennos a seguir creciendo. Tenemos muchas más historias, análisis y reflexiones por compartir, y su suscripción nos ayuda enormemente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.